lo hago por fastidiarlos, sino porque quiero, hay algunos que tienen problemas, jóvenes, tienen problemas, son problemas pequeños, pero, o sea, créanme que los admiro porque en realidad hay cosas que se pueden hacer. Es fácil pedir copia y mandámelo y esto y el otro, ¿ah? Pero hay gente que en medio de todos ustedes, pues la mayoría, yo diría el 95% son gente honesta y se conforman con mandar lo único que saben hacer, ¿verdad? Pero me han pedido que de repente les pueda reforzar. La única manera de hacerlo es, ustedes el día jueves tienen libre de las 10 en adelante, es decir, del receso en adelante ustedes tienen libre. Y ese día podríamos coincidir con la sección A. Podría, no, o me va a decir algo, no está libre. Jueves, en el horario oficial, supuestamente está libre, no sé qué me pueden decir ustedes. Lo que sucede es de que el día miércoles, eso sería el día jueves, el día miércoles, digamos, yo quisiera, los exámenes cortos, pues ahí la palabra es corto, yo posiblemente un problemita les ponga, un problemita sencillo, que no pase de media hora. Este examen tiene un valor de 5, pero en realidad vale 4. Les voy a poner de una vez, no voy a calificar procedimientos, les voy a dar puntos 5 por la asistencia del miércoles pasado en la revisión del examen y punto 5 por la asistencia al examen en el momento, ¿vieron? Es decir, después de eso, pues yo, si alguien se examina después, ok, sobre 5, no hay problema, pero no estoy calificando nada de procedimientos. Y también el momento para poder ganar ese punto 5 de la asistencia de la semana pasada es solo asistiendo en ese momento. Entonces, es sobre el tema de fluidos y no sé si ustedes consideran, el objetivo es tal vez, yo podría hacerlo el jueves y evitar tocar el viernes. Algún grupo me dijo, bueno, el viernes estaría bien. Pero creo que tanto la licenciada Ursúa como el ingeniero Sosa tienen programadas algunas actividades los viernes. No sé si tienen alguna inquietud sobre eso o alguna observación o algo que es, no, ingeniero, dice que en ese periodo no podemos. Sería jueves de 10. Ahora, el corto a las 10 comienza, posiblemente a las 10:30 ustedes ya están libres. Eso para no tocar el día viernes. En realidad a mí no muy me conviene porque eso implica utilizar miércoles y jueves, pero no sé, pensaría yo que por lo menos para este corto sería bien. Ustedes ahorita van a exponer, ustedes prácticamente ya, es que es otro rollo también que ustedes prácticamente ya están libres, o sea, tienen solo la exposición de hoy y la exposición del próximo martes y ya estamos libres. Pero la sección A está pendiente de 3 temas, o sea, sacan el tema del próximo del próximo lunes, todavía tendrían pendiente 2 exposiciones. Es un tanto complicado, o sea, ellos salen hasta el 13 de septiembre. Entonces, sí, es un poco complicado en cuanto a clases, no porque había pensado en darle clase a los 2 grupos los jueves, dar clases de 10 a 11 nada más, siempre 1 hora, no les doy clases el miércoles y dar clases el jueves, pero yo creo que con ustedes voy a tener chance de dar clases los días martes. Vamos a sacar los martes de una vez. Los martes vamos a poder dar clases. Con ustedes voy a salir luego. Porque tengo 2 grupos menos que el resto. No sé ni por qué pasó eso. No sé por qué tenemos, por ejemplo,
La sección A después, o sea, tiene pendientes 3 exposiciones. Ustedes tendrían pendientes después de esta solo una. Solo quedaría una, la de magnetismo, que sería el próximo 31. La sección C tiene pendiente 3 exposiciones también. Y la sección D estaría pendiente de 2 exposiciones. Entonces, ustedes son los que van prácticamente adelantados. No sé si porque los grupos, lo que sucede es de que en el caso de ustedes, el primer grupo expuso sobre gases, líquidos y sólidos. Y no se consideró el tema de fluidos, como pasó con la sección C o con la sección D, que incluimos átomos y núcleos. En la sección A incluimos átomos y núcleos, y además el primer tema incluimos el tema de fluidos. O sea, no sé si porque los grupos son, yo no sé si acá fue que incluimos, ya sé qué pasó. En la sección B, prácticamente los repitentes, solo dos están exponiendo. En cambio, en las otras secciones expusieron bastante repitentes. Esa es la diferencia. Entonces, les comento eso. Creo que con ustedes, pues, para dar clases estamos bastante bien. Podemos salir en tiempo normal. No vamos a hacer, solo sería lo del corto. Lo del corto sí me gustaría que lo hiciéramos jueves, sería jueves 2 de las 10 en adelante, de las 10 creo que ustedes tienen libre a las 10. La otra es que lo hagamos el miércoles, pero ahí el grado de dificultad de los exámenes, quiero ver cómo estamos con el miércoles. Un momentito, solo quiero revisar con el miércoles cómo estamos. Yo creo que ustedes lo tienen bien topado, pero tal vez de repente me pueden ayudar con aclararme. Un momentito, quiero ver. Por favor, Esaú, me avisa cuando estén listos. ¿Todavía no? Creo que ya, Inge. Ya, ok. Entonces solo aclaro esto lo del horario. Vean el horario, jóvenes, del día miércoles. Ustedes están topados, ¿verdad? Tienen química, no sé. Perdón, estamos con la sección B. La sección B el día miércoles tendrían física conmigo a las 10, pero no sé, siempre tienen el laboratorio de biología a las 11, jóvenes. Siempre tienen el laboratorio de biología. Sí, Inge. ¿Es normal? La otra cosa Sí, es, siempre tienen química. Bueno, no podríamos de todas maneras. Es imposible. Ahí solo que, para coincidir con la sección A, solo que fuera el jueves a las 10. A mí no me conviene porque es parquearme el jueves, pero si ustedes consideran que pueden el jueves, jóvenes, lo haríamos el jueves a las 10. ¿Cuál es el objetivo? Que no andemos corriendo, que ustedes, tenemos el laboratorio de biología, entonces ustedes, yo tal vez les puedo dar un 5 minutos extra, pero ustedes no pueden porque tienen que irse al laboratorio de biología. Entonces, esa sería la razón, ¿verdad? Y es un examen de 5 puntos. Entonces, no sé si están de acuerdo que lo hagamos el jueves 2 y coincidimos con la sección A ese mismo jueves. Jueves 2 podría ser a partir de las 10. ¿Qué dicen, jóvenes? Yo opino que está bien, Inge. Está bien, Inge. Estaría bien. Bueno, y lo Sí, Inge, a mí me parece. Va, muy bien, jóvenes. Y la otra cosa, jóvenes, cuando me manden correos, por favor, coloquen, ustedes son B- y colocan su número de lista. Siempre. B- revisión de tercer parcial. B- laboratorio 2. B- examen cuarto parcial. B- corto 4. Cuarto corto. No sé, pero el B- tiene aquí y mensaje de revisión o cualquier mensaje. Fíjese, ingeniero, que usted no me incluyó en B- tanto. Por favor, si no está el B- número de lista, lo voy a ignorar totalmente. No voy a estar leyendo esos mensajes porque me hacen perder tiempo. La verdad, yo
consideré, creí que eran pocos porque y me preguntan a veces las mismas cosas. Les dije, jóvenes, la velocidad 2 puntos, el ángulo 2 puntos y hacia dónde va, noreste, sureste, suroeste, otros 2 puntos. Nada más. Solamente si no tienen nada bueno, si no, ninguna de estas cosas está bueno, por lo menos puedo considerar la sumatoria de X y Y, si está bueno, ahí le voy a considerar un punto. Eso sería lo del procedimiento, ¿verdad? Tenemos pendiente un laboratorio para la 4ª unidad, que eso vale un punto. Siempre jóvenes encargo su cuaderno, de repente, vamos a ver cómo hacemos para podernos ver, aunque sea un día en el año, ¿ya? Ok, ahí estamos. Pueden comenzar. Quería hablar todo eso porque después se me olvida. Podemos comenzar. Está bien, Ingrid. Está bien. Una compañera va a compartir pantalla. Hay problemas con el audio. No he iniciado todavía. Va. La electricidad es el alma del universo. Esto lo dijo el predicador John Wesley, quien a pesar de no ser un físico o un científico, con estas palabras acertó en su totalidad. Muy buenos días, ingeniero y compañeros. Es de mi agrado presentarme como miembro del grupo número 8, a quienes en esta ocasión nos corresponde abordar los temas electricidad y corriente. Mi nombre es Angeli Gil, carnet 2021 46554, código B47, y en esta oportunidad yo voy a desarrollar los temas electricidad y magnetismo. Una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electricidad, siendo esta muy similar a la fuerza de gravedad, pero lo que diferencia una fuerza de la otra es que la fuerza de gravedad entre dos objetos depende de su masa y la fuerza eléctrica entre dos objetos depende de su carga. Ahora, ¿qué es la carga? La carga es una propiedad básica de las partículas elementales que componen a toda la materia ordinaria. Pero, ¿cuáles son las partículas elementales? Las partículas elementales son 3. Los electrones que tienen carga negativa, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no poseen carga. De hecho, la fuerza eléctrica entre los electrones y los protones es lo que mantiene al átomo unido. Los protones y los neutrones están fuertemente unidos entre sí para formar el denso núcleo central del átomo. El núcleo contiene el 99,95% de la masa del volumen del átomo, pero solamente ocupa una pequeña fracción de este. Por otro lado, los electrones tienen el 0,5% de la masa
y ocupan la mayor parte del volumen del átomo. Las fuerzas que existen entre las partículas elementales son las fuerzas fundamentales de la naturaleza, y toda la materia ordinaria está compuesta de estas partículas elementales. Por lo tanto, todas las fuerzas se pueden entender entre sí. Existen 4 fuerzas fundamentales. La primera es la fuerza gravitacional. Esta es la fuerza fundamental más débil, porque el módulo de la fuerza gravitacional es mucho más pequeño que el módulo de cualquier otra fuerza. Como esta es una fuerza atractiva, cualquier objeto así atrae a todos los cuerpos que se hallan en el espacio que le rodea. La gravedad es con mucho la fuerza más importante que controla los cuerpos celestes. La segunda fuerza fundamental es la fuerza electromagnética. Es la fuerza principal que determina la estructura del átomo. En esta fuerza, los electrones se mantienen en órbita alrededor del núcleo, del mismo modo en que los planetas se mantienen en órbita alrededor del Sol por la atracción gravitatoria. Todas las fuerzas, exceptuando la fuerza de gravedad, tienen origen electromagnético. Por lo tanto, la fuerza electromagnética es la principal fuerza que gobierna la física y la química de la materia ordinaria. La tercera fuerza fundamental es la fuerza nuclear. Esta fuerza es muy grande cuando las partículas están muy próximas unas de otras, pero esta se disminuye con la distancia. Aunque la fuerza nuclear es esencial para mantener unido el núcleo, no juega un papel directo a la interacción de los átomos entre sí. La cuarta y última fuerza fundamental es la fuerza débil. Esta es también una fuerza de corto alcance limitada enteramente al núcleo. Es la responsable de algunas formas de radioactividad, que es la transformación espontánea del núcleo de una clase de átomo a el núcleo de otra. Ahora hablemos un poco sobre la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que aun cuando las fuerzas eléctricas y de gravitación son fundamentalmente distintas la una de la otra, tienen propiedades que son muy similares entre sí. Por lo tanto, para poder entender la electricidad, es necesario revisar brevemente algunas de las propiedades de la gravedad. La gravedad es una fuerza que actúa a distancia, o sea, dos objetos ejercen atracción mutua el uno sobre el otro a través del espacio vacío sin ningún tipo de conexión mecánica. Es costumbre hacer distinción entre las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas por el signo de su módulo. Las fuerzas atractivas se indican por el signo negativo y las fuerzas repulsivas por el signo positivo. En la imagen que vemos en pantalla encontramos una de las fórmulas brindadas por Newton. Según la ley de gravedad de Newton, el módulo F, G, es la constante de gravitación universal. Esta se multiplica por las dos masas, que son divididas por la distancia. Como mencioné anteriormente, las fuerzas atractivas y repulsivas se distinguen entre sí por el signo de sus módulos. En la segunda imagen que vemos en pantalla encontramos exactamente la misma fórmula que expliqué anteriormente, pero la diferencia, como pueden notar, es el signo. Esto indica que es para obtener una fuerza atractiva, o sea, negativa. La electricidad es una fuerza que actúa a distancia entre dos objetos, cuyas cargas son Q1 y Q2. La unidad de la carga es el Coulomb. Por lo tanto, según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es la que se da entre K multiplicada por dos objetos con cargas Q1 y Q2, divididas por la distancia, en donde K es la constante eléctrica universal. La diferencia fundamental entre gravedad y electricidad es que mientras la gravedad es siempre atractiva, la electricidad puede ser atractiva o repulsiva, porque existen dos clases de carga, la positiva y la negativa. Los objetos que tienen la misma carga se repelen entre sí, y los que tienen carga opuesta se atraen. La ley de la conservación de la carga establece que, en cualquier proceso físico, la carga total no cambia. Esta ley es evidentemente cierta para un proceso en el que solo interviene el paso de electrones de un objeto a otro. Sin embargo, la ley es mucho más general que esto e incluso es válido para procesos en que se crean y destruyen protones y electrones, como el caso de la desintegración del núcleo. Ahora hablemos brevemente sobre aisladores y conductores. Las sustancias se diferencian por la relativa libertad que tienen de desplazarse la carga a través de ellas. Una sustancia en la que la carga se puede expresar libremente se llama conductor, y una sustancia en la que la carga puede moverse solo ligeramente se llama aislador o dieléctrico. Vamos con las máquinas de inducción. La posibilidad de separar las cargas por inducción en un conductor se da en un dispositivo denominado máquina de inducción, para producir de manera continua una separación de carga.
Estas máquinas hacen uso de la realimentación positiva para establecer rápidamente una gran carga en las dos esferas conductoras. Cuando esta carga es suficientemente grande, el aire que hay entre las esferas se hace de repente conductor y los electrones pueden pasar de la esfera negativa a la esfera positiva. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y la repulsión de cargas eléctricas. En cierto sentido, esto es un concepto importante, porque nos permiten pensar en la fuerza que se le va a ejercer a una configuración de cargas, obviamente que se encuentre en un punto, incluso también cuando no hubiese una carga real ahí. La fuerza que le vamos a ejercer a una carga va a depender de la posición en la que se encuentre el punto, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico va a variar de un punto a otro, pero también el efecto de una configuración de carga la vamos a poder mostrar trazando el campo en diferentes puntos. Es conveniente expresar a la fuerza como el producto de un factor que va a depender solo de la carga de prueba y un factor que depende solamente de la carga fuente. Esto se hace fácilmente porque la fuerza es proporcional a la carga, por lo tanto la razón la vamos a expresar de esta manera. En pantalla podemos observar que tenemos dos ecuaciones, una de ellas el vector E, que significa campo eléctrico. Este va a ser producido por las cargas fuente y va a ser igual a la fuerza que ejercerían estas cargas sobre una carga positiva. Lo podemos representar en newtons por coulomb. La siguiente ecuación nos expresa a la fuerza como el producto de un número de cargas que depende de tan solo de la carga de prueba, y un vector, que en este caso es nuestro campo eléctrico, que depende únicamente de las cargas fuente. Si nuestra carga fuese negativa, el sentido de nuestra fuerza va a ser opuesto al del campo eléctrico. También encontramos un ejemplo en pantalla. Este ejemplo nos muestra cómo el campo eléctrico está distribuido en varios puntos, todo esto producido por una carga puntual positiva. Las flechas que miramos que están apartadas nos representan el campo eléctrico y se separan de este porque el sentido del campo es el sentido de la fuerza que se ejercería sobre una carga de prueba positiva. La longitud de las flechas va a disminuir con la distancia a la carga. ¿Por qué? Porque la fuerza sobre una carga de prueba disminuye con la distancia de acuerdo con la ley de Coulomb. Campo de un dipolo. Imaginémonos que tenemos dos cargas eléctricas cercanas entre sí. Ambas son de signo negativo. Entre ellas va a existir una fuerza de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a alejar una de la otra. No importa si las dos son positivas o las dos son negativas. Va a existir una fuerza de repulsión siempre y cuando sean las dos del mismo signo. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos dos cargas de signos contrarios? Aquí no va a existir una fuerza de repulsión, sino más bien va a existir una fuerza de atracción. Esto siempre va a ocurrir cuando las cargas sean de signos contrarios, ¿ya? Un dipolo eléctrico. Para que se forme un dipolo eléctrico debemos de cumplir tres condiciones, ¿ya? Una de ellas, que ambas cargas sean de la misma magnitud. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo una carga de 10 microcoulomb, la otra debe de ser de 10 microcoulomb, ¿ya? Segundo, que estén formadas por signos contrarios. Siempre tiene que existir una fuerza de atracción para que exista un dipolo eléctrico, ¿ya? Y por último, que se encuentren cercanas entre sí. Concluyendo lo del campo de un dipolo, podemos observar en nuestra pantalla un ejemplo que se encuentra en nuestro libro de Kromer. Este nos expresa que las líneas de fuerza producidas por dos cargas iguales y opuestas están separadas por una distancia. Las líneas de fuerza van a partir todas de la carga positiva
y terminan en la carga negativa. El campo eléctrico en cualquier punto va a ser tangente a la línea de fuerza, que va a pasar por P, y va a ser igual a la suma vectorial de los campos eléctricos debido a una carga por separado. El objeto que se encuentra cargado induce una carga positiva y negativa sobre lados opuestos. Estas cargas que se encuentran inducidas van a formar un dipolo que ejerce una fuerza sobre el objeto que se encuentra cargado. El campo eléctrico producido por un dipolo se puede calcular en cualquier punto por la ley de Coulomb, ¿ya? También es particularmente sencillo para el caso especial de un punto que se halla en el eje del dipolo. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía que se va a almacenar en un objeto y que depende de su posición con respecto a otros objetos, o que simplemente exista un campo de fuerzas dentro de él, ¿ya? La energía potencial de una carga de prueba es debida a una configuración de cargas fuente y es la suma de las energías potenciales debidas a cada carga individualmente. La energía potencial depende de la carga de prueba y de las cargas fuente. Por lo tanto, es útil expresar a la energía potencial como el producto de un factor que va a depender solamente de la carga de prueba y de un factor que va a depender únicamente de las cargas fuente. Podemos observar el ejemplo que tenemos en pantalla, el cual nos muestra que ambas cargas son positivas. Q1, que va a ejercer una fuerza repulsiva sobre el objeto, y aquí el detalle: si se encuentra inicialmente en reposo el punto A, se alejará con movimiento acelerado a lo largo de una línea de fuerza, y en el punto B tendremos una velocidad y una energía cinética. Como el objeto parte del reposo, nuestra energía cinética será 0 y nuestro trabajo será la diferencia de la energía potencial del objeto A y B. La suma de ambas energías, la energía cinética y energía potencial, que son del objeto A, va a ser igual a la suma de las energías en B. Esto quiere decir que la suma de ambas energías es la misma en todos los puntos, o sea que va a ser una constante. Los haces de electrones. Estos son una corriente de electrones que son encontrados en los átomos como partículas pequeñas con cargas negativas. Muchos aparatos como los receptores de televisión, los aparatos rayos X, los microscopios, utilizan un haz de electrones acelerados por un campo eléctrico. En nuestro libro de Kromer encontramos un ejemplo, el cual nosotros decidimos colocarlo en nuestra exposición porque consideramos que es el que está bastante explicado, y el cual nos detallaba que decía cómo las placas metálicas o los electrodos están montados dentro del tubo y los hilos unidos a los electrodos que pasan por la pared del tubo. También aquí cuentan cómo dos electrones, uno de ellos, el llamado cátodo, es calentado por un filamento de alambre. En ese alambre va a existir una corriente. O sea, al calentar el cátodo va a existir una corriente. Cuando la temperatura es demasiado alta, algunos de sus electrones van a ser libres, los cuales van a poseer energía suficiente para escapar del metal. Cuando los electrones son evaporados, van a formar una nube electrónica alrededor del cátodo, hasta formar un aspecto denso. La función de esta nube es impedir que exista más evaporación. El otro electrodo es llamado ánodo. En este mantenemos un elevado potencial positivo con respecto al cátodo. A diferencia del cátodo, aquí los electrones de la nube son atraídos por él. Cuando no hay una ventilación en el tubo, los electrones se van a mover libremente hacia el ánodo, sin chocar con las moléculas del aire. Ya alejadas de la nube electrónica,
estos van a ser reemplazados por nuevos electrones que son evaporados. Podemos observar la ecuación que tenemos en pantalla y nos muestra que cuando un electrón se mueve del cátodo hacia el ánodo, la suma de sus energías potencial y cinética van a permanecer constantes. Esto ha sido todo por mi parte y los dejo con mi compañera. Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es María Estela Esquite Solís y les voy a exponer acerca de los tubos de rayos X, los tubos de rayos catódicos y los tubos de televisión. Empezando con los tubos de rayos X. Esto se trata de una válvula de vacío usada para la producción de rayos X, y estos son emitidos mediante la colisión de electrones producidos en el cátodo. El diseño de los tubos de rayos X evolucionó gracias a William Crookes. Wilhelm Cornell descubrió los rayos X a finales del siglo XIX. Pero bien, ¿qué son los rayos X? Los rayos X se pueden describir como una radiación electromagnética ionizante, es decir, que son simplemente ondas electromagnéticas de ondas muy cortas. Estos son completamente invisibles para el ojo humano. Además de ser capaces de atravesar cuerpos opacos, pueden imprimir películas fotográficas. La producción de estos se produce cuando los electrones reciben una repentina desaceleración. El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Cornell descubrió los rayos X mientras realizaba un experimento con una válvula de vacío y un generador eléctrico. Con el hallazgo de este haz de luz nació el diagnóstico médico por imágenes, conocido como radiografía, que mejoró considerablemente la ejerción de la medicina. Continuando con los rayos X, ahora daré una breve explicación sobre ellos. En el tubo de rayos X se encuentra el cátodo, que es un filamento que produce electrones cuando éste se calienta. La forma de calentar el cátodo es hacerlo pasar por una corriente eléctrica, y cuando éste se calienta, sus átomos absorben la energía. Para una exposición de rayos X se usa un solo filamento, llamado foco grueso, que normalmente se usa en exposiciones largas. También existe un foco fino, que se usa en exposiciones más cortas, y este foco fino ofrece una mejor calidad de imagen. El ánodo es contra quien chocan los electrones para producir los rayos X. Se le llama mancha focal al área donde chocan estos electrones que provienen del cátodo. Si el calor se distribuye de manera adecuada y uniforme, entre mayor sea el área, es decir, entre más grande sea el área de la mancha focal, mayor cantidad de calor podrá acumular. Sin embargo, entre más cantidad de calor tenga, la imagen que nos proporcionará los rayos X será de menor calidad. Esto se resolvió dándole una pequeña inclinación a la superficie anódica. El ánodo puede poseer dos motores, que pueden ser fijo o giratorio. Cuando se usa un ánodo con motor giratorio es cuando se ocupa con un tiempo de exposición más prolongado, y se usa un motor fijo cuando el tiempo de exposición o el tiempo de uso es más corto. Ambos, tanto el ánodo como el cátodo, están encerrados en una ampolla de vidrio y además están rodeados de vacío, es decir, que no se encuentra aire. Si existiera aire dentro de la ampolla, las moléculas del aire chocarían con los electrones y pues ya no se llevarían a cabo la producción de los rayos X. Por lo tanto, la función del vacío dentro de la ampolla es de manera independiente verificar que sea correcta la velocidad y el número de electrones. Los rayos de longitud de onda producidos se hacen más corto al crecer el diferencial de potencia, que es igual a 8000 voltios. Hoy en día se usan aparatos de rayos X con diferencia de potencial muy grandes. La energía cinética de los electrones al chocar es: la energía de los electrones al chocar viene dada por la siguiente fórmula.
Sustituyendo los valores, obtendremos lo siguiente. Y al realizar nuestras operaciones, obtendremos que la energía cinética de los electrones al chocar es de un electrovoltio es una energía adquirida por un electrón al desplazarse a través de una diferencia potencial de un voltio. Es decir, el electronvoltio está relacionado por el joule. Al realizar esta conversión, obtendremos 8000 electrovoltios. Ahora hablaré sobre los tubos de rayos catódicos. Un tubo de rayo catódico es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante el haz de rayos catódicos constantemente dirigidos a una pantalla de vidrio que está recubierta por fósforo y plomo. Los tubos de rayos catódicos son corrientes de electrones de tubos de vacío, es decir que se equipan dos electrodos, un cátodo y un ánodo, que configuran un diodo. Se usa en osciloscopios y en receptores de televisión para producir una imagen controlada electrónicamente. Existe un orificio en el ánodo que permite la entrada de electrones y estos posteriormente van a chocar con una parte aplastada del tubo. Este tubo está recubierto por un material fluorescente que permite la producción de una mancha brillante en el lugar donde choquen los electrones. La posición de la mancha es controlada por dos pares de placas. Cuando los electrones pasan por una de estas, estos son desviados hacia la placa con mayor potencial o el potencial más elevado. El valor de la mancha es controlado al variar la diferencia del potencial de las placas. Una de estas placas se mueve horizontalmente y la otra verticalmente. Ambas se mueven juntas y a la vez mueven la mancha por toda la pantalla. Se usa un osciloscopio para mostrar un potencial de tiempo como los impulsos que se llevan a cabo en un axón de una célula nerviosa. Por medio de los electrodos implantados en la célula, el potencial de interés es implantado en las placas verticales de un osciloscopio, produciendo desviaciones de la mancha. Para mostrar la variación temporal del tubo, el haz es barrido simultáneamente de izquierda a derecha a una velocidad constante, y esto lo realiza una y otra vez. Hacerlo requiere que el potencial que va a ser aplicado a las placas horizontales tenga ondas de dientes de sierra. Con cada barrido horizontal se pone en manifiesto un nuevo pulso en la posición del anterior, lo cual genera una imagen estacionaria de un nuevo pulso. Por último, hablaré sobre los tubos de televisión. Estos tubos son muy similares a los tubos de rayos catódicos, exceptuando que el haz es desviado magnéticamente. La imagen está compuesta por 525 líneas horizontales e individuales, que cambian 30 veces por segundo, es decir, 15.750 veces por segundo, y verticalmente cambia 60 veces por segundo, es decir, 31.500 veces por segundo. Los barridos verticales y horizontales son producidos por circuitos electrónicos, y estos a su vez están sincronizados con la señal de la emisora. Esta señal también controla la intensidad del haz electrónico y por tanto el punto luminoso del haz cuando éste corre la pantalla. Lo que produce la imagen es la variación de la intensidad de la luz cuando ésta recorre toda la pantalla. Esta fue mi exposición. Muchas gracias. Bueno, continuaremos hablando acerca de lo que es la ley de Ohm. Pero en sí, ¿qué es la ley de Ohm? Bueno, déjame describírtelo de la siguiente manera, para que me entiendas mejor. La ley de Ohm es la más importante entre todas las leyes y fórmulas de electricidad que existen. Dicho de otra manera, es una de las leyes más básicas que hay.
Toda persona que se encuentre en el ámbito de la electricidad debe de conocer esta ley, ya que esta ley nos dice la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Esta ley aplica para circuitos de corriente directa o también para circuitos de corriente alterna. Esta ley menciona que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por donde el cual va a conducir la corriente. La ley de Ohm nos dice también que el voltaje es igual al la corriente por la resistencia. Esta ley nos da valores que desconocemos de un circuito eléctrico, sobre todo si habla de un circuito de corriente eléctrica o bien de un circuito de corriente alterna. Bueno, si tenemos lo que es la corriente y la resistencia, se puede calcular el voltaje. Si tenemos la corriente, podemos por medio del voltaje y la resistencia calcularlo también. Y si queremos saber la resistencia de un material el cual está en nuestro circuito eléctrico, podemos también calcularla si tenemos el voltaje y la corriente de nuestro sistema. Y es así como se relacionan estas variables. Bueno, ya hemos hablado acerca de lo que es la ley de Ohm. Ahora vamos a hablar acerca de unas observaciones para poder conocer mejor nuestro tema. La dirección de una corriente se define como la dirección en la que fluye una carga positiva, como las cargas que se mueven en un metal. Resulta que son electrones cargados negativamente. La corriente convencional en un alambre está dirigida en sentido contrario al flujo real de la carga. Esto no produce ningún problema, ya que va de un flujo de carga negativa a una positiva. De esta manera se evitan los signos negativos innecesarios de una corriente con carga positiva que fluye en una dirección con carga negativa opuesta. Otro ejemplo que podemos dar: una batería es un generador de FEM que utiliza energía química para mantener una diferencia de potencial entre sus dos burners. Cuando los burners no están conectados, se mantiene entre ellos una diferencia potencial llamada la FEM de la batería. La FEM de la batería da un flash de 1.5 voltios, o sea que hay 1.5 voltios en el burner positivo encima del negativo. Cuando hay corriente no se gasta energía, pero pasa por el alambre para igualar la diferencia de potencial. Entonces la batería gasta energía química para separar tanto las cargas que entran como las que se combinan. Bueno, la intensidad de un alambre depende de la diferencia de potencial entre sus extremos. A esto se le conoce también como la ley de Ohm, que es válida para ciertos materiales, más que todo los metales. Vamos a hablar lo que son las redes de circuitos. Para ello vamos a describir lo que son las leyes de Kirchhoff. La primera ley nos dice que la intensidad con la que entra la corriente en un punto cualquiera de un circuito es la misma intensidad con la que sale de él. La sumatoria de las intensidades que entran a un nudo es la misma que con la que sale. Dicho de otra manera, las sumatorias de ambas es igual a 0. Vamos a hablar lo que es la segunda ley de Kirchhoff, ya que esta nos dice que la diferencia potencial entre dos puntos cualquiera en un circuito será la misma durante todo el camino que conecte ambos puntos. Esta ley también es conocida como ley de mallas y deja claro lo siguiente: a la hora de recorrer la trayectoria del circuito, la caída de tensión tendrá sentido negativo en los componentes pasivos y signo positivo en los componentes activos. Ambas leyes pueden deducirse del teorema de Gauss. Aplicando el teorema a cualquier superficie que esté encerrada en un nudo de pared, se puede llegar a lo siguiente en la primera ley. En la segunda, basta con integrar una línea cerrada en la ecuación a lo largo del circuito para que la ecuación quede de esta manera. Las baterías o condensadores cargados ocasionan aumentos de tensión y los elementos pasivos ocasionan caídas de tensión. La suma de todo esto es igual a 0. Corriente alterna. Una batería mantiene una diferencia de potencial constante entre sus bornes.
Cuando estos bornes están conectados a una resistencia, se produce una corriente permanente que va a través de la resistencia del. Como la dirección de la corriente es constante, se dice que es una corriente continua. El potencial recorre un ciclo completo de oscilación en el tiempo llamado periodo. La curva del potencial tiene la forma de una onda sinusoidal. Como la corriente oscila con el tiempo, se le llama corriente alterna. Cuando la corriente es positiva, esta fluye en una dirección, y cuando la corriente es negativa, esta fluye hacia otra dirección. Así, no hay un flujo neto de carga alrededor del circuito. Por el contrario, la carga se mueve hacia atrás y adelante en la resistencia. Para este experimento vamos a necesitar solamente un globo. El globo contiene carga negativa y el cabello carga positiva. Sabemos que cargas contrarias se atraen, por lo que al frotar varias veces el globo sobre el cabello, este se queda pegado. Activándose de esta forma la corriente alterna. Intensidad eficaz y tensión eficaz. Es útil definir una corriente continua, intensidad eficaz, que dé la misma disipación de potencia que la corriente alterna. La intensidad eficaz es la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la intensidad. La tensión continua o eficaz, tensión eficaz, se define en función de intensidad eficaz por la ley de Ohm. He aquí que los métodos de redes de circuitos se pueden utilizar para analizar circuitos de corriente alterna. La importancia de la intensidad eficaz y tensión eficaz se pueden utilizar en el control electrónico de estabilidad para hallar la potencia media. En general, un aparato proyectado para funcionar a una tensión no funcionará de manera conveniente a una tensión notablemente distinta. Instalación doméstica. La energía eléctrica se distribuye desde el generador a las casas por un par de líneas de transporte de energía. Cada casa está conectada en paralelo a estas líneas y la compañía de electricidad mantiene una tensión eficaz constante entre las líneas. Podemos observar en la diapositiva que se encuentran dos símbolos. El primero designa un generador de K y el segundo designa una conexión a tierra. La línea eléctrica de tierra se conecta a esta por medio de cables enterrados en el suelo, lo cual mantiene la línea a potencial cero. El potencial de la otra línea, la que lleva corriente, oscila con respecto a la tierra. La radiofrecuencia y un contador M están colocados en serie con la línea que entra en la casa, pero todos los aparatos están conectados en paralelo. Cuando se enchufan más aparatos en paralelo a la línea de la casa, disminuye la resistencia total a través de la línea y aumenta la corriente total de intensidad eficaz que entra en la casa. Se produce una corriente muy grande cuando hay aplicados demasiados aparatos a la línea y a esto se le llama circuito sobrecargado, o cuando se coloca accidentalmente una pequeña resistencia a través de los terminales de un enchufe. A esto se le llama cortocircuito. Un cortocircuito reduce la resistencia total del circuito de la casa casi a cero, produciéndose una corriente demasiado grande. Si el fusible no rompiese inmediatamente el circuito, los conductores de las paredes se podrían calentar tanto como para dar lugar a un incendio. Ahora hablemos de seguridad eléctrica. Como un lado de la toma de corriente está unido a tierra, un circuito queda cerrado cuando el otro lado, el que lleva corriente o lado activo, se conecta directamente a tierra. Esto sucede, por ejemplo, si el conductor activo está conectado a una cañería de agua o a una cañería de desagüe con un buen conductor eléctrico a tierra. Así, una persona puede quedar electrocutada tocando simultáneamente una cañería de agua y el terminal activo de una toma de corriente. También se puede recibir un shock con solo tocar el terminal activo de un enchufe si se está de pie sobre un suelo mojado o sobre el piso de un sótano húmedo, ya que el agua es un buen conductor. Si una persona está en buen contacto con el suelo cuando toca el enchufe, la única resistencia del circuito es la de su cuerpo. La piel seca es un buen aislante, cuya resistencia es de 10 a la 6 ohm o más, pero la piel húmeda es un buen conductor.
Así, si se hace contacto con una mano mojada, la resistencia de la piel queda cortocircuitada y la única resistencia que queda es la del cuerpo como un todo, que vale solamente unos 10 a la 3 ohm. El 75% de la población percibe una corriente de 1,0 AM a 60 Hz con un pequeño hormigueo. Una corriente mayor empieza a romper el propio sistema eléctrico del cuerpo, interfiriendo en la transmisión de los impulsos nerviosos. Condensadores. Una resistencia es solamente uno de los muchos elementos que se utilizan en los circuitos eléctricos. Otros elementos importantes es el condensador, que consta de dos superficies conductoras separadas por una lámina aislante. Los hilos unidos a la superficie permiten que el condensador sea conectado a un circuito eléctrico. Como hay aislamiento entre las placas del condensador, la carga no puede influir por este elemento y por lo tanto no se puede establecer una corriente continua a través de un condensador. Sin embargo, cuando el interruptor está cerrado, habrá una corriente transitoria a través de la resistencia, puesto que los elementos fluyen de una placa del condensador a la otra. La carga sobre cada placa cambia de positiva a negativa cada que el potencial del condensador se invierte y por lo tanto hay una corriente alterna en el circuito. Así, un condensador es un elemento que ofrece poca resistencia a un potencial alterno y una resistencia infinita a un potencial continuo. En muchos circuitos electrónicos, en los que el potencial es una mezcla de una componente continua y otra interna, los condensadores se utilizan para filtrar la componente continua y la componente alterna. El último tema del que les hablaré es bioelectricidad. En la mayoría de las células animales hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de las células. Esto es aún más pronunciado en las células nerviosas y musculares, en donde en estado de reposo el potencial interior es de unos 85 MV con respecto al potencial exterior. Un impulso nervioso es un cambio en este potencial que se propaga a lo largo de la fibra nerviosa axón. Los impulsos nerviosos llevan señales de información desde las células sensoriales al cerebro y en sentido inverso, desde el cerebro a las células musculares. Un impulso nervioso al alcanzar una fibra muscular produce cambios de potencial semejantes que se propagan a lo largo de las fibras, iniciando la contracción de la misma. De este modo, la electricidad juega un papel fundamental en la organización neuromuscular de los animales. Los músculos de algunos peces han perdido su capacidad para contraerse y son utilizados exclusivamente para producir un potencial eléctrico. La conocida anguila eléctrica produce un gran potencial que utiliza para su defensa, pero muchos peces producen un pequeño potencial que emplean para detectar objetos en las aguas circundantes. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Genis Aarón Solís Bautista y yo les voy a hablar sobre la potencia de Nernst. El potencial de Nernst se determina tanto por la diferencia en la concentración de los iones en los fluidos intracelulares y extracelular, como por la permeabilidad selectiva de la pared celular a los iones de diferentes clases. Si podemos ver a mi derecha superior hay una tabla 18.1 que nos dice las concentraciones de iones en el fluido intracelular y extracelular. Estos iones se pueden decir que es el potasio positivo, el sodio positivo y cloro negativo. También se encuentra el A negativo, cual esto nos dice que son todos los demás iones que hay. Entonces, yéndose a la tabla, podemos ver que el ion de potasio positivo nos dice que en el intracelular hay más concentración que el extracelular, ya que en el intracelular hay de concentración 0.141 y en el extracelular hay una concentración de 0.005. En el sodio positivo, la concentración en el extracelular, que es de 0.142, es más que la de intracelular, que es de 0.010. Yéndose al ion de cloro negativo, el extracelular tiene mayor concentración que el intracelular, ya que en el extracelular hay una
concentración de 0.103 y en la intracelular hay 0.004. En el A negativo, cual ya le dije que es todos los demás iones, hay más concentración en intracelular que la de extracelular, ya que en el intracelular hay 0.147 y en el extracelular hay 0.044. Esta tabla nos va a servir más adelante cuando vemos las fórmulas. Pero en mi mano izquierda hay otra tabla, dos figuras, la figura A y figura B. Aquí hay dos soluciones de cloruro de potasio que está separado por una membrana, esas líneas que está partiéndolos en mitad, que es permeable solo a los iones potasio positivo. La disfunción de los iones de potasio positivo desde la solución más concentrada del comportamiento 1 a la menos concentrada del comportamiento 2. Esto nos da resultado que cuando la concentración va desde el comportamiento 1 hasta el comportamiento 2, se lleva el potasio positivo y va dejando la carga negativa, resultando que en el comportamiento 1 hay un exceso de carga negativa y en el comportamiento 2 hay un exceso de carga positiva. Ahora, viendo a mi derecha inferior, hay una fórmula. Las capas de carga positiva y negativa a cada lado de la membrana producen una diferencia de potencia a través de la membrana y un campo eléctrico E que retarda el flujo de iones positivos del comportamiento 1 al 2 y acelera su flujo del comportamiento 2 al 1. Esto es la definición de una parte de la fórmula, cuál es el V igual a V1 menos V2. Ya lo demás, fórmula tiene otro explicación. Cada símbolo, cada letra tiene su propio significado. Cual la K que se ve ahí es la constante de Boltzmann. Que este dato se puede llenar con 1.38 por 10 elevado al menos 23 joules por Kelvin. La medida también se puede cambiar con ergios, pero es más recomendable utilizar Kelvin, ya que para el T, que es la temperatura absoluta, la T es medido por Kelvin, y la E es el flujo neto de los iones. Ya el C1 y el C2 vienen de la concentración de iones que habíamos visto con la tabla superior, que ahí abajito del intracelular y extracelular está el C1 y el CE, que también se puede decir que es el C2. Entonces, si tomamos el potasio de potasio positivo, el C1 es igual a 0.141 y el CE o C2 es igual que el 0.005. Estas dos figuras es el circuito analógico de las proteínas de Nernst en una célula. Estas dos figuras, A, B, aunque similares iguales, hay dos diferencias. Una es como dice el S, que uno está conectado y otro está no conectado, y otra es los diferentes tipos de cantidades que se encuentran, que vamos a hablar después. En la figura A, podemos ver cuatro líneas, se puede decir eso, que la primera, de arriba a abajo, no tiene ningún ion, pero la segunda, tercera y cuarta sí tienen iones,
y esa cantidad podemos encontrarlo utilizando la fórmula. En la segunda está el ion de potasio, que es igual a 89 milivoltios. Y en la tercera está el ion de cloro, que es igual a 85 milivoltios. Que estas baterías, si se puede decir, de cloro y potasio, mantienen una diferencia de potasio de potencia de 85 milivoltios entre el interior y el exterior de la célula. Y el cuarto, donde está el ion de sodio, que es igual a 70 milivoltios, no pasa al exterior porque hay un interruptor S que está abierto, y por esa causa no pasa. Pero ya en la figura B puedes ver que está cerrado y ya están conectados. Entonces el ion de sodio sí afecta. Entonces ya hace que el interior de la célula esté a 60 milivoltios con respecto al exterior. Tiempo para mi compañero. ¿Por medio de qué se transmiten los impulsos nerviosos? Por medio de neuronas. Las neuronas tienen tres partes. Está el núcleo, el axón y las dendritas. Y estas tienen, la neurona en sí está polarizada. Significa que fuera de ella están las cargas positivas y dentro las cargas negativas. Y para entender esto de mejor manera, basémonos en nuestro libro, vámonos a la página 433 del libro de Cromer, nuestro libro base, y veamos la figura 18.24 y tenemos cuatro ilustraciones. En el inciso A podemos ver el axón en reposo, o sea que no está ocurriendo nada y dentro del axón está con carga negativa y fuera con carga positiva. Pero ¿qué ocurre en el inciso B? En el inciso B tenemos el comienzo del potencial de acción, el comienzo de la despolarización. Y esto quiere decir de que se va intercambiando y dentro de esta hay carga positiva por los iones, que ya vamos a hablar de ellos. Y fuera de hay carga negativa. Y así se va haciendo también en el inciso C. Bueno, al llegar al inciso D, nos damos cuenta de que ya bastante parte del axón está con carga positiva y fuera con carga negativa. Muy bien, ya nuestros compañeros nos han hablado que cuando hay dos cargas, una es negativa y otra positiva, se atraen. Pero si las dos son de la misma carga, por ejemplo, las dos son positivas o las dos son negativas, se repelen. Muy bien. El axón tiene la carga en reposo positiva afuera y negativa adentro. Cuando el potencial de acción va ocurriendo, esto va ocurriendo poco a poco. Entonces es como una ola y la ola es de las cargas positivas que se van alejando o acercando al axón. Y muy bien, ¿por qué ocurre todo esto? Vamos a conocer lo que son los iones de sodio y los iones de potasio. Los iones de sodio conocemos que están en más cantidad que los iones potasio en el axón. Esto es de una cantidad o una relación de 10 a 1, por ejemplo, entran 100 del sodio y 1 del potasio. Mientras todo esto va ocurriendo, se toman 3 átomos o sea, 3 iones de sodio y otros 2 de potasio y se van y entran en la membrana de la neurona. Y esta membrana de la neurona es permeable más en una que en otra, y o sea, es más en un ion que en otro, y la carga de toda la neurona es de menos 70 milivoltios.
Y la velocidad con la que toda la información o todo ocurre dentro de la neurona es de 30 metros sobre segundos. Es bastante más lento que en otros impulsos nerviosos, por así decir, no, o tal vez información dentro del cuerpo o actividad corporal. Muy bien, ya conociendo todo esto, vemos que los iones de sodio van entrando a la membrana de la neurona y esto hace un intercambio de cargas, uno positivo y otros negativos, y van saliendo y entrando mientras toda la despolarización ocurre dentro del axón, dentro de la neurona. Y cuando todo esto va ocurriendo, va haciendo que el impulso vaya en orden, o sea, en línea recta, y todo ocurre permanentemente, o sea, esto nunca va a parar. Y cuando entra otro ion, y por ejemplo en este caso es potasio, se cierra. Y esto quiere decir de que mientras todo el proceso va ocurriendo, va llegando a un punto de potencial de acción. Por ejemplo, va subiendo del menos 70 al menos 55, y cuando llega al más 35 es cuando terminó y empieza lo que es la repolarización de la neurona. O sea, todo va otra vez en reposo para comenzar de nuevo el proceso. Y así es como ocurre el impulso nervioso en nuestro cuerpo, o sea, en las neuronas. Ahora hablemos de los peces eléctricos. Los peces eléctricos contienen órganos eléctricos y también tienen células en forma de discos llamados electrocitos. Estos electrocitos actúan cuando el pez quiere atacar a un enemigo o a una presa. Y estos envían una señal, o sea, los electrocitos envían una señal y que atraviesa todo el sistema nervioso. Y activan y se dispersan instantáneamente, se cargan instantáneamente y se liberan individualmente. Esta es una carga débil, pero lo interesante y lo peculiar en este órgano es que se libera y crea, o sea, se libera en todas las células al mismo tiempo, y que esto genera un campo eléctrico alrededor del pez, y esta se dispersa en diferentes lugares, que lo que hace es aturdir a los seres vivos que están cerca de él. Este es el experimento del grupo número 8. Utilizaremos una batería, y el cual conocemos que tiene un lado positivo y uno negativo. Utilizaremos también un foco y haremos uso del alambre de cobre. Colocamos el foco en el lado positivo de la batería y el alambre de cobre en el lado negativo. Un dato curioso de la batería es que fue inventado por Alessandro Volta con la observación de los peces eléctricos. En efecto, este experimento funciona. Corriente o circuito. Porque el módulo del... Existen 4 fuerzas... Ahora hablemos de los peces eléctricos. El cuerpo de la anguila... porque dije... Esto ha sido todo por parte del grupo número 8 con los temas electricidad y corriente. Esperamos que haya sido de su agrado. Que tengan un buen día. Muy bien, jóvenes. Un momentito. Muy bien, no sé si los compañeros... Voy a hacer una anotación aquí un momentito. Denme chance. No sé si los compañeros tienen alguna duda, alguna pregunta.
Bueno, como yo sé que lo último que pasaron, pues, es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Cuántos ensayos, cuántas prácticas, o sea, se echa a perder tanto tiempo, pero así es, ¿verdad? El grupo de la sección C que expuso en la mañana, les tocó que hacerlo en directo, así porque sí, les tocó que echar a perder tal vez mucho material, ¿verdad? Entonces, se nota el esfuerzo que han hecho, jóvenes. Les felicito por la exposición, estuvo muy bien. Creo que con ustedes ya estoy preparado para reforzar el tema de electricidad y corriente. Ahí vamos a ver todo lo que expusieron ustedes, todo lo que es, por ejemplo, lo que expuso, vamos a ver, cargas y fuerzas eléctricas, Angeli Gil expuso sobre los temas de cargas, fuerza eléctrica, potencial eléctrico. Entonces, todos esos temas los voy a reforzar. Yo hubiera querido comenzar mañana, pero son los únicos, creo que son los únicos que están exponiendo este tema. Entonces, esto lo vamos a iniciar la próxima semana. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, pues ahí nos quedamos. Solo les encargo siempre que cuando manden correos, pues siempre identifíquense bien con su código. Cuando hablo de código, jóvenes, cuando hablo de código, hablo de sección, guión y número de lista. Si no, jóvenes, pues les dejo, porque este salón no es mío. No sé de quién de ustedes es. ¿De Saúl? Es mío, Inge. Ah, de Otoniel. Ajá. Ah, ok, va. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz día, se cuidan. Si no hay preguntas, pues ahí lo damos. Okay. Felicitaciones por la exposición, estuvo bien. Gracias. Feliz día, bendiciones. Feliz día, Inge, gracias. Feliz día.